Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes una semana más. Más gusto sabiendo que todo indica que pronto terminaremos con la cuarentena. Nuestro gobierno estatal cambió el semáforo de rojo a naranja. Eso implica que estamos cerca de que cambie a amarillo y se permita que podamos reunirnos físicamente. Así que debido a la última información que nuestro gobierno ha publicado, vamos a empezar nosotros a planear y a estructurarnos para el regreso a la nueva normalidad. Así que el día de hoy al final les voy a dar información específica sobre esto. También les recuerdo que la encuesta que tenemos cada 2 semanas sobre la situación de los miembros de Árbol Plantado ante la cuarentena y el COVID-19, bueno, hoy toca, al final se va a enviar la encuesta, pero también al final vamos a dar información sobre el regreso a la nueva normalidad. Por lo pronto continuemos con nuestro estudio del gobierno de la Iglesia. Estamos estudiando los requisitos para ser anciano. La semana pasada estudiamos el requisito de ser hombre de una sola mujer y ser moderado. La NBI lo pone como esposo de una sola mujer. Estuvimos analizando el original y por eso puse hombre de una sola mujer, porque vimos que resolvía el conflicto de los ancianos que son solteros y los ancianos que son casados. Cuando hablas que sea esposo de una sola mujer, algunos concluyen que tiene que estar casado el anciano, pero Pablo no estaba casado, muy seguramente Timoteo tampoco, probablemente Tito tampoco. Ellos mismos estarían descalificándose, en el caso de Pablo, si pusiese requisito que él mismo no cumple. Así que al hablar de hombre de una sola mujer, vimos que podíamos verlo en 2 sentidos, el sentido positivo y el sentido negativo de ese requisito. El sentido positivo es que este hombre es fiel a su esposa en todos los sentidos y se deleita solo en su esposa. El sentido negativo es un hombre que no se deleita en las mujeres, sea casado o soltero, y vimos algunos ejemplos. Luego vimos el requisito de ser moderado, que lo podemos resumir como alguien que no es dado a los excesos, sino que es equilibrado, cuidadoso, firme y sano. Son los que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a estudiar los siguientes 3. Es la parte número 10. Vamos a ver ser sensato, respetable y hospitalario. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, para ver que ahí están en la lista. Dice así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, hasta ahí hemos visto, ¿verdad? Y luego dice sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Vamos a tomar los siguientes 3. Sensato, respetable, hospitalario. Y antes de empezar a analizar, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para seguir comprendiendo los requisitos que tú mismo has establecido sobre aquellos que deban ser nombrados ancianos, requisitos que pondrán en evidencia a los que tú has llamado para ser ancianos, porque hemos visto, Señor, bíblicamente nadie puede establecer como anciano a otro hombre, a menos que tú lo hayas llamado, Señor. Enséñanos a comprenderlos, a entenderlos, a razonarlos de manera correcta, para que podamos buscar entre nuestros hermanos a los que tú has llamado para este oficio. Gracias de antemano. Amén. Muy bien. Empecemos con el de ser sensato. La Reina Valera 60 no usa la palabra sensato, lo traduce como prudente. Ser sensato y ser prudente podrían referirse a las mismas cosas, pero no son sinónimos, ¿verdad? Así que aquí necesitamos irnos al original. De hecho, si tú consultas otras versiones, al español o al inglés, vas a encontrar palabras diferentes. Así que, ¿qué dice el original, el griego? La palabra aquí que se nos traduce como sensato o prudente es sofrón, que se traduce como moderado, de mente sana, con autocontrol. La palabra sofrón es una palabra compuesta. Son 2 palabras en una. Sos y fren. Sos es seguro, sano. Y fren es, fíjate, perspectiva interna que regula el comportamiento externo. Una palabra que tiene un significado complejo, ¿verdad? Pero palabra muy simple, fren. Perspectiva interna que regula el comportamiento externo. Entonces, la palabra sos es seguro, sano, y la perspectiva interna, la siguiente palabra, que regula el comportamiento externo. Cuando los juntas, la concordancia Strong dice es autocontrol. Moderado, pero ya vimos el requisito de ser moderado, así que no es el sentido de la palabra en este caso. El diccionario Keb lo traduce así:
describe a un hombre que no se manda a sí mismo, sino que es Dios quien lo controla. Y quizás al principio pienses, ¿y eso de dónde lo sacó, verdad? Si estás hablando de alguien que tiene una perspectiva interna, o sea, dentro de él tiene una manera de ver las cosas y eso hace que regule él mismo su comportamiento externo, lo relacionas con el autocontrol. Pero fíjate, el diccionario Helps dice, describe un hombre que no se manda a sí mismo, sino que es Dios quien lo controla. Y me parece que es una muy buena explicación de la palabra, pero necesitamos analizarla un poco más, entender un poco el sentido práctico de este requisito para ver por qué el diccionario Helps lo traduce así. Ahora, este requisito de ser sensato o prudente también está en la lista, en la carta a Tito. Vamos a Tito 1:8. Dice, al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Vemos que aquí hay dos de los requisitos que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Hospitalario y sensato. Se utiliza exactamente la misma palabra griega para decir, la que se nos traduce como sensato. Entonces, ser sensato, o según el original, tener autocontrol, bueno, podemos deducir, antes de ir a la Escritura, que no es un requisito exclusivo para los ancianos, ¿verdad? Todos los cristianos debiéramos tenerlo. Y veamos cómo Pablo instruye a Tito sobre la manera en que debe enseñar a los ancianos y ancianas de edad. Acuérdate que la palabra anciano en griego puede aplicarse en dos sentidos, en alguien que es de edad avanzada, o sea, literalmente un anciano, o al oficio. En este caso, si vamos a Tito, capítulo 2, versículo 2, dice, a los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y la constancia. La palabra sensato, sofrón, la misma que se utiliza en el capítulo 1. Y obviamente no está hablando de los ancianos según el oficio, porque para ser anciano según el oficio ya debe ser sensato. Aquí no se está hablando de los ancianos según la edad, porque se les debe enseñar a ser sensatos. Luego, versículo 3 al 5, Tito 2, 3 al 5, dice, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Aquí está la palabra sensatas. Son las ancianas de edad, porque obviamente ya demostramos con la Biblia que los ancianos deben ser hombres. Entonces, tanto los ancianos de edad y ancianas de edad deben ser sensatos. Y lo mismo aplica con los jóvenes, aunque usa una palabra derivada. Vamos al versículo 6, Tito 2:6. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Digo, en nuestro idioma vemos la palabra sensatos en los tres casos, ¿verdad? Pero en este caso, en lugar de usar la palabra sofrón, usó la palabra sofroneo, que se traduce como de mente sana, que tiene autocontrol. O sea, digamos que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, el autocontrol es lo que podemos ver, que quizás define o explica con claridad qué significa ser sensato. Pero si consultas autores como, por ejemplo, Steve Lawson, John MacArthur, John Piper, encuentras que ellos utilizan la palabra autodisciplinado también. O sea, cuando hablan de este requisito, o sea, hablan de autocontrol o autodisciplina. Y me parece que autodisciplina, aunque no es lo mismo que tener autocontrol, ¿verdad? Pero hace referencia a lo mismo. Si eres autodisciplinado, tienes autocontrol. Entonces, me parece que la traducción a nuestro idioma, al decirnos que es sensato, como que nos deja cortos en el entendimiento. Si hablamos de alguien que tiene autocontrol y autodisciplina, nos debe dejar un poco más claro. Pero, ¿cómo sabes que un hombre, estamos buscando ancianos, ¿verdad? Es el requisito para ser anciano. ¿Cómo sabes que un hombre es autodisciplinado? ¿Cómo sabes que es autocontrolado? Tratemos de poner un ejemplo práctico. Piensa en un atleta. Un atleta, no alguien que de repente hace ejercicio, no, un atleta, alguien que está comprometido con ser un deportista por así decirlo, de tiempo completo, ¿verdad? Alguien enfocado seriamente al deporte. Si un atleta quiere ganar una carrera, imagínate que corre y realmente se propone ganar una carrera, pues debe de prepararse con suficiente antelación, suficiente tiempo antes, tiene que estar cuidando su alimentación, ejercitando su cuerpo, entrenando de forma regular, siguiendo ciertas rutinas.
si el atleta se asegura de cumplir con todo el régimen, tanto alimenticio como de ejercicio, es muy probable que pueda ganar la carrera. Nadie lo tiene asegurado, ¿verdad? Pero para poder ganar la carrera y tener y respetar tu régimen alimenticio y de ejercicio, se requiere autodisciplina, ¿verdad? Tú mismo definir las cosas que debes hacer, cuándo las vas a hacer y respetarlas. Es más, tú puedes recompensarte o castigarte a ti mismo cuando eres autodisciplinado. No sé si alguna vez lo has hecho. Cuando te propones hacer algo y tú mismo condicionas lo que vas a recibir si lo haces. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en la universidad, cuando tenía mucho que estudiar, todavía tengo mucho que estudiar, pero en aquel entonces eran muchos exámenes, a veces eran 3 materias en un solo día, tiempo limitado, porque todos los maestros te piden tareas, todos los maestros te piden proyectos y no se fijan si tienes exámenes o no, a ellos no les importa. Entonces, muchas veces tienes que pasar, en el caso de la universidad donde yo estaba, en la facultad, días sin dormir. ¿Cómo le haces para mantenerte sin dormir durante 2 o 3 días? Cuando tu cuerpo necesita descansar, y bueno, aparte tú estás muy joven, pero tu cuerpo necesita dormir. ¿Cómo le haces para mantenerte atento, activo, estudiando? Dices, bueno, a mí me sirvió mucho, te autorrecompensas. Y de hecho he leído en algunas partes que eso es una muy buena técnica. Por ejemplo, si es de noche, sientes ya que está el agotamiento, el cansancio te está empezando a afectar, necesitas ingerir algo de azúcar, ¿verdad? Algo que te dé energía. Entonces yo decía, bueno, tengo que estudiar todos estos temas, no voy a comerme, no sé, unas galletas que me gustaban mucho o unas papas con refresco, algo que me gustaba, algo que me motivaba, ¿verdad? Que se me antoja comer. Decía, bueno, hasta que acabe este tema voy a poder comerme eso. Y tú mismo dices, no, es que no ha acabado, ya me lo quiero comer, pero no me lo voy a comer hasta que acabe porque tengo que terminar esta tarea, tengo que prepararme para el examen. Entonces, no necesitas que alguien te esté ahí, ponte a estudiar, ponte a hacer eso. Si no estudias, no te voy a dar esto, como si fueras un niño chiquito, ¿verdad? Cuando tú ya eres autodisciplinado, tú mismo estableces tus límites, tú mismo estableces tus castigos y tus recompensas. Y aprendes a decirte a ti mismo, no voy a comer nada de esto, que no me lo merezco, porque no he terminado lo que necesito. Y al contrario, dices, ahora sí, me lo voy a comer bien sabroso porque ya cumplí la meta que tenía. Siguen más metas, bueno, tengo otra motivación. Y ahí te vas, ¿verdad? Es alguien que ha aprendido a controlarse a sí mismo para hacer lo que debe de hacer, motivándose o a veces castigándose. No hablo de flagelación, ¿verdad? Y provocarte el dolor, no. Estoy hablando de no darte gustos porque no te los mereces. Digo, a cualquiera le sería muy fácil, pues yo me las quiero comer, me las como y ya no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando. Sí, yo lo sé. Nadie te está obligando que no te lo comas, o nadie te prohíbe que no te lo comas, o nadie te está obligando a comer. Es más, nadie te ve. Cuando estás estudiando, te encierras, o si ya es muy noche, todos están dormidos, nadie se da cuenta de lo que haces, pero si tú te autodisciplinas, te aseguras de cumplir las cosas y de recompensarte como corresponde, vas a encontrar que cumples las cosas que tenías que hacer de manera regular y muchas veces de la manera correcta. Ahora, si hablamos en términos de un cristiano, la situación cambia radicalmente. Digo, también el cristiano tiene que saber tener autocontrol en las actividades que realiza de día a día, pero cuando hablamos específicamente de un cristiano y hablamos de autodisciplina y autocontrol, tenemos que hablar de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Así que la autodisciplina en un hombre cristiano tiene que ver con el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Se entiende? Establece sus propios límites y sus objetivos según la Escritura y él mismo se encarga de no rebasarlos. Veamos un ejemplo en Gálatas 5, versículos 16 al 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Dice la NBI, vivan por el Espíritu. La Reina Valera 60 dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, camina en el Espíritu. Yo me acuerdo hace mucho que me enseñaban que andar en el Espíritu era cuando tenías o perdías el control de ti mismo y el Espíritu Santo te movía y te regulaba y te decía qué decir y qué hablar. Y dice, no, es que el Espíritu lo tomó. No está hablando de eso. Por eso la NBI, en lugar de decir andad en el Espíritu, dice, vivan por el Espíritu.
Es decir, haces las cosas que la Biblia dice que debes hacer, las cosas espirituales. ¿Se entiende? Haces las cosas buenas que Dios manda en su palabra y al mismo tiempo te privas de las cosas que son de la carne. Por eso dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es un hombre espiritual, no porque ora en voz alta o porque se sabe muchos versículos bíblicos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que se enfoca por hacer las cosas que la Biblia dice que debes hacer y se encarga de no hacer las cosas que la Biblia dice que no debes hacer. O sea, haces las cosas del Espíritu Santo, quien te motiva, quien te recuerda la palabra, quien te enseña la palabra para que la puedas aplicar, y dejas de hacer o te resistes o tú solo te privas de las cosas que provienen de los deseos de la carne, que son opuestas al Espíritu. Tiene que ver con santidad, ¿verdad? Vivificación y mortificación. Entonces, si eres un hombre que es autodisciplinado en la vida cristiana, necesariamente eres un hombre que tiene santidad y que va a ir creciendo en santidad. Pero tenemos que entender lo que nos dice aquí cuando dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate bien, no seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa es una consecuencia. Claro que tiene que ver con que tú te resistas, con que tú te niegues esas cosas a ti mismo, pero es la consecuencia de vivir en el Espíritu. O sea, no puedes simplemente pensar que vas a poder resistir las tentaciones o vas a poder resistir a tus propias inclinaciones si no vives en el Espíritu, si no haces las cosas correctas que debes hacer. Si no tienes autocontrol, inevitablemente tropezarás una y otra vez. No vas a tener la resistencia. ¿Por qué? Porque no haces las cosas que debes hacer. Entonces, imagínate en el caso del deportista, del atleta. Tiene que correr una carrera de 10 kilómetros. Y como algunas personas que he llegado a conocer, saben que van a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, y ellos no hacen ejercicio normalmente. Casi nunca hacen ejercicio. Dicen, hay que correr, bueno, 2 días antes voy a empezar a trotar para prepararme. Dices, ¿qué? ¿2 días antes? ¿Y crees que con 2 días antes vas a tener la condición necesaria, siquiera para terminar de correr la carrera? No digo ganar el primer lugar o llegar en los primeros lugares. Soportar la situación, mínimo llegar a la meta. Bueno, he visto cómo algunos terminan incluso hospitalizados, ¿verdad? Después de que se proponen correr, ponle que 7 días antes empiezan a hacer ejercicio que nunca hacen, van a la carrera y nada más no. Hay quienes, alguna vez vi que sí, llegaron a la meta, pero prácticamente en calidad de muerto, y tuvieron que faltar al trabajo porque no podían moverse. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Así como el deportista, la persona que quiere correr durante 5 kilómetros, 10 kilómetros, si no tiene la condición necesaria, no lo va a lograr. Lo mismo sucede en el cristianismo. Si no eres autodisciplinado en las cosas de Dios, si no estás acostumbrándote a ti mismo, habituándote a hacer lo correcto, a estudiar de la palabra de Dios, a conocer cada vez más de Dios, meditar y razonar la palabra de Dios, cuando llegue la tentación no vas a resistir y vas a caer. Dice, ¿por qué? Yo me esfuerzo, pero sigo cayendo y sigo cayendo. ¿Por qué sigues cayendo? Porque no estás ejercitado en las cosas espirituales. No estás ejercitado, no, digamos en términos, para hacer una analogía, no tienes la condición que debieras en las cosas de Dios. Entonces, cuando pensamos en un hombre que es disciplinado, pensamos en un hombre que está continuamente asegurándose de hacer las cosas que debe de hacer, asegurándose de no caer en las cosas en las que no debe de caer, y que cuando llegan los momentos de tentación y dificultad va a permanecer firme. No porque fue un hecho sobrenatural ahí en sí mismo que aguantó, sino porque ya tiene la condición para hacerlo. Veamos el ejemplo de Pablo, 1 Corintios 9:25. Él nos habla también de los deportistas. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Entonces los deportistas se privan de muchas cosas, no van a
fiestas hasta tarde, no se desvelan, no comen lo que muchos de nosotros comemos, no se permiten la inactividad que muchos de nosotros nos permitimos, y ves los resultados, los ves físicamente y los ves en su desempeño. Igualmente, debiera ser así en el cristianismo. Un hombre autodisciplinado es alguien que trabaja en su santidad, que trabaja en crecer cada vez más a la estatura de Cristo, que cuando llega el día malo va a poder resistir a sus propios deseos que no provienen de Dios, a sus deseos que vienen de la carne, va a poder resistir y mantenerse firme. Y ahora eso es fundamental para alguien que ocupe el oficio de anciano, ¿verdad? Porque va a ser expuesto a más problemas, a más dificultades, a distintos tipos de situaciones, que incluso puede convertirse en un problema de tentación. Por ejemplo, el poder puede ser tentador para muchos, la influencia puede ser tentadora para muchos, el reconocimiento, la luz pública, el ser visible puede ser tentación para muchos. Por eso un hombre que es autodisciplinado está ejercitado en soportar los deseos y las tendencias de su naturaleza pecaminosa. Pongamos un ejemplo más simple. Creo yo que con todo esto de la cuarentena y cuando empezó, muchos de nosotros, bueno, me excluyo aquí porque yo ya lo hacía, pero muchos se vieron en la necesidad de trabajar desde casa, ya sea no un trabajo propiamente laboral, sino ayudar a los niños en la escuela, ¿verdad? Amas de casa, incluso padres de familia, de repente hicieron homeschool, ¿verdad? Tuvieron que tener a sus hijos en su casa, ayudarles con sus tareas, con sus exámenes, los que tuvieron exámenes en línea y todo ese tipo de cosas que antes no hacías. Y muchos hombres, incluso mujeres que trabajan, tuvieron que trabajar desde casa, y ese es un cambio radical. ¿Por qué? Porque el contexto cambia totalmente, el ambiente es totalmente distinto y te enfrentas a situaciones que no sabes cómo lidiar con ellas. Entonces, quien haya cambiado a home office, o sea, que en lugar de ir a trabajar a la empresa, a la planta, a la oficina, en lugar de ir allá, trabajas desde tu casa, va a poder entenderme a qué me refiero con estos cambios. Porque cuando tú vas a un lugar a trabajar, a la empresa, a la oficina, y te levantas, te preparas, comes, vas y allá te encuentras con otras personas, muchas o pocas, dependiendo de la empresa donde trabajes, que tienen un solo objetivo mientras están ahí, hacer su trabajo, ¿verdad? Aunque muchos pierden el tiempo, se supone que el objetivo es ir a trabajar. Todo el ambiente está enfocado en que trabajes. Tus compañeros están trabajando, tienes a tu jefe que te va a estar preguntando, supervisando, pidiéndote más cosas. Ok, pero cuando estás en tu casa no hay nada de eso. Cuando estás en tu casa, nadie sabe lo que estás haciendo. Tú, incluso los que tienen software de monitoreo, ahí supe de algunos casos donde las empresas les instalan software o les piden a sus trabajadores que van a estar en casa que instalen un software para monitorear que estés usando la computadora. Y hay personas que se dan, encuentran la forma, por así decirlo, de engañar al sistema, ¿verdad? Abres la computadora y ahí le das vuelta al mouse y lo que sea para que se vea que estás trabajando, pero tú estás haciendo otra cosa. Puedes engañar a tu jefe, puedes engañar a quien sea, es más, no sabe ni cómo estás vestido. Y ahí es donde vas a darte cuenta qué tan disciplinado eres, porque si tienes que cumplir con proyectos, si tienes que hacer tareas específicas que tienes que entregar, la casa está llena de distracciones. ¿Por qué? Porque no es un ambiente laboral. Tienes esposa, hijos, y tú eres el que está trabajando allí, tú eres el único que está trabajando. Todos los demás están haciendo su vida normal. Y tú tienes que tener autocontrol, ¿verdad? Porque imagínate que estás trabajando y están todos viendo una película muy padre y dices, yo también quiero ver la película. Bueno, al rato le sigo y te pones a ver la película. Regresas y dices, oye, pues ya mero se acaba, ya mero son las 6, no, pues ya acabé. Pues le sigo acá en lo que estaba haciendo, ya no tuve chance de trabajar. Y así se te pasan los días. Y luego estás retrasado, no puedes cumplir con tus objetivos. Y luego tienes que estarte desvelando y haciendo muchas cosas para reponerlo. Bueno, eso revela que no tienes autodisciplina, ¿verdad? En las cosas de ministerio, en las cosas propias de la iglesia, en algo que nos fijaríamos para un prospecto anciano,
tiene que ver con cómo hace las cosas en la iglesia. Así como hay un trabajo en el que vas a estar enfocado aún desde tu casa, bueno, cuando estás en la iglesia y servimos a Dios en la iglesia, no es lo mismo que una empresa, porque en la empresa la motivación es el dinero principalmente, vas para que te paguen. En la iglesia, en Árbol Plantado, nadie recibe un sueldo ni un salario. Lo haces por amor a Dios, ¿verdad? Tú te motivas en hacerlo, simplemente por agradar a Dios. Se supone que así debe ser, ninguno debe tener una motivación equivocada al venir a servir. Pero entonces, ¿cómo ves si esa persona es autodisciplinada? Trato de ponerme en los zapatos de las personas de la congregación que tienen que pensar o identificar quién de los hombres en la iglesia puede cumplir con el requisito de ser autodisciplinado, autocontrol. Y me parece que aquí están limitados los miembros de la iglesia por su perspectiva en las cosas que se hacen en la congregación. Y es aquí uno de los ejemplos donde los ancianos o las personas que también están en liderazgo tienen una mayor oportunidad de ver cómo este requisito está presente en una persona o no. Por ejemplo, yo te puedo decir, desde mi posición de anciano, ¿cómo le hago yo para saber que alguien es autodisciplinado? Bueno, por eso puse el ejemplo del home office. El empleado que está en su casa trabajando y tiene metas que cumplir, va a tener que autodisciplinarse para poder cumplirlas, aunque tiene muchas cosas en contra, ¿verdad? No se va a poder concentrar totalmente si no tiene un espacio definido. No va a poder avanzar como debiera si no se obliga a respetar horarios. Sí estás en tu casa, pero tienes que respetar el horario de la mañana, la comida y luego la tarde hasta que terminas. Si no, no va a haber orden. Tiene que hacer muchos ajustes él mismo para poder cumplir con lo que se le pide. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando tú te acercas con una persona y le das una responsabilidad, le pides que se comprometa a hacer algo y se compromete, solo es cuestión de ver lo que hace. Porque, sobre todo en Árbol Plantado, todos somos bivocacionales, ¿verdad? Tienes muchas cosas que hacer, pero voluntariamente servimos. Ahora se te pide que hagas algo. ¿Cómo haces eso que se te pidió? ¿Lo haces o no lo haces? Va a revelar si eres autodisciplinado o no. ¿Por qué? Porque aparte que sé que tienes muchas otras cosas que hacer, bueno, ¿cómo le vas a hacer para sacar el compromiso que aceptaste? Ahora, a mí no me gusta andar atrás de la gente y eso es un indicador para mí muy importante. ¿A qué me refiero con andar atrás de la gente? Con estar diciéndole, ándale, hazlo, ándale por favor, oye, te había dicho, ándale, te recuerdo. No, eso es una pérdida de tiempo muy grande. Lo que tú buscas es cuando le dices a alguien, haz esto, y ya, ver que se mueve y lo hace y se encarga de buscar opciones y pregunta, hace lo que tenga que hacer, sé que tiene muchas otras cosas que hacer, y aún así se da el tiempo, se autodisciplina, se autocontrola para poder hacer lo que tiene que hacer. Ahí es donde dices, sí, este hombre tiene disciplina, autoimpuesta. No es que lo estemos restringiendo, mira, tienes que hacerlo así, luego vienes y me enseñas, quizás es el principio para ver cómo trabaja, ¿verdad? Pero después lo que tú buscas es que esa persona sea autodisciplinado. Ahora, alguien que es autodisciplinado, como lo dije, tiene que ver en el sentido cristiano, de alguien que busca la vivificación, hacer lo que Dios le agrada y mortificación, morir a sus propios deseos carnales. Bueno, esa persona está muy consciente de la naturaleza pecaminosa que está en toda persona, en todo hijo de Adán. Está consciente de que las personas pueden tener malas motivaciones, que las personas pueden perseguir cosas incorrectas dentro de la iglesia, como Ananías y Zafira, por ejemplo, que en lugar de que su motivación fuese ayudar a los pobres, ellos querían buscar algún renombre o reconocimiento en la iglesia y mintieron sobre el dinero para poder ganar mayor fama, porque su objetivo no era ayudar, sino algo totalmente equivocado, ¿verdad? Sobresalir en la congregación. Entonces, alguien que es autodisciplinado y que se autocontrola tiene una conciencia muy clara de la enorme capacidad que tenemos para hacer el mal. Está consciente de su enorme capacidad para hacer el mal, por consecuencia está consciente de la capacidad que todos los cristianos tienen para hacer las cosas equivocadas, porque aunque somos nacidos de nuevo, seguimos en este cuerpo de muerte. Entonces es una persona que está atenta a los posibles errores, a las posibles tentaciones y va a tratar de evitarlos desde el principio. Es una posición desde anciano o alguien en liderazgo que trabaja junto con otras personas o que tiene personas bajo su responsabilidad, es una posición privilegiada para poder ver si alguien es autodisciplinado.
entiendo y reconozco, quien sea miembro de la iglesia nada más, va a estar muy limitado en conocer quiénes son autodisciplinados porque no los ha visto trabajar quizás en las áreas de la iglesia o cómo se desempeñan cumpliendo un proyecto, un compromiso. Pero, gracias a Dios, podemos ver que cuando se nombran ancianos, aunque después vamos a verlo con más detalle, tiene que haber, digamos, lo habíamos dicho, quiero decir en las mismas palabras, una unanimidad, esa es la palabra, una unanimidad entre lo que los ancianos ven y la iglesia ven. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen una perspectiva única cuando se trata de ver los requisitos que alguien que es prospecto anciano debe tener. ¿Por qué? Por la situación de la perspectiva en la iglesia, de los proyectos, de la autoridad que tiene y las cosas que puede solicitar y analizar los resultados de todo lo que sucede en la iglesia. Entonces, quisiera, antes de terminar de explicar esto de ser autodisciplinado, trazar una línea que puede ser muy delgada en cuando nos estamos saliendo de lo que la autodisciplina bíblica es y cuando estamos dentro del concepto bíblico. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay doctrina muy errónea que se enseña como si fuese doctrina bíblica. Hombres que se dicen pastores, que desconocen seriamente la Escritura, pero enseñan como si realmente supieran. Y es sorprendente la seguridad que tienen. ¿Y de dónde sacan esa seguridad? No proviene de la Escritura, pues debe ser seguridad en sí mismos. Pero cuando hablamos de ser autodisciplinado, voy a tratar de definir primero lo que no es, o sea, cuando ya no es un concepto bíblico, para poder entender cuál es el concepto bíblico. Entonces, ser autodisciplinado no es cumplir lo que te propongas. Ser autodisciplinado no es hacer lo necesario para cumplir tus sueños. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado y he leído a hombres que se dicen pastores que llegan a estos extremos, ¿verdad? Dicen, para que se cumplan tus planes y tus sueños, tienes que involucrar a Dios en ellos. Y hasta rimó, ¿verdad? Y se puede ir como una frase matona, inspiradora. Si quieres que tus planes y tus sueños se cumplan, tienes que involucrar a Dios en ellos. Y fíjate el tremendo error en eso. Te están diciendo, mira, tú tienes una meta que quieres cumplir, no la vas a cumplir a menos que metas a Dios en tu asunto. No sé si puedes ver el error con claridad. A ver, yo necesito a Dios como un medio para asegurarme de que pueda cumplir lo que yo quiero. Y eso es antibíblico, opuesto a la Escritura. Cuando Pablo decía que él era un siervo de Jesucristo, precisamente está diciendo totalmente lo opuesto a lo que estos bárbaros dicen. Porque un siervo no hace más que lo que su amo le pide. Un siervo está para cumplir la voluntad de su amo. Así que cuando hablamos de ser autodisciplinado, no es una persona que cumple sus propuestas o que cumple sus sueños o que se esfuerza porque tú puedes lograr lo que te propongas. No. Alguien autodisciplinado es alguien que hace las cosas que Dios dice. Por consecuencia no está haciendo su voluntad, o sea, del autodisciplinado su propia voluntad. No, está haciendo la voluntad de Dios. Mira, vamos a Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fíjate, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, es algo que tú haces. Y algunos dicen, ya ves, ahí dicen que tú te debes de salvar. No, llevar a cabo tu salvación es esforzarte, ser constante, perseverante en las cosas de Dios, porque ya fuiste salvado. ¿Se acuerdan que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo? Entonces, tú no te salvas, tú ya fuiste salvado y te ocupas en tu salvación. Dice la Reina Valera 60, ocupaos en vuestra salvación. O sea, me enfoco, dirijo mis fuerzas, mi pensamiento en hacer aquello que debo hacer porque soy salvo. Pero es algo que yo hago. Pero luego dice el versículo 13, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El querer como el hacer.
Pero yo también hago, sí, pero si pones el orden correcto de las cosas, yo me ocupo en las cosas de mi salvación porque Dios puso el querer y me dio la capacidad para hacer. Por eso es que yo estoy ocupándome en mi salvación. Así que el hecho de que alguien sea autodisciplinado, autocontrolado, ocupado en hacer las cosas de Dios, no es un mérito de sí mismo. No es una capacidad que él obtuvo, no es algo que él se propuso, es algo que Dios le dio para hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Se entiende? Así que no tiene nada de correcto el decir, busca cumplir tus sueños, pero involucra a Dios en ellos para que se cumplan. No, es opuesto totalmente. Cuando alguien se enfoca y se autodisciplina, esa es la consecuencia de que Dios le dio el querer. Dios le puso en él las ganas de querer hacer eso y las mantiene en él. ¿Para qué? Para que haga el hacer, que es ocuparse en su salvación, hacer su buena voluntad. Dice el versículo 13, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, no buscamos un hombre que cumpla las cosas que se propone, que él sueña y lo alcanza. No, esos hombres no los queremos para nada como ancianos. No los queremos, es más, para nada en la iglesia. No entienden a Dios, no conocen a Dios. Lo que queremos son hombres, en el caso de los ancianos, que Dios les puso el querer y el hacer para que hagan su voluntad. ¿Y cómo sabemos que les puso el querer y el hacer? Porque tienen autodisciplina. ¿Se entiende? No es una habilidad que tú generas ser autodisciplinado. Es algo que Dios te dio. Y te lo dio para que se cumpla su buena voluntad. Así que es un requisito que identificas en la persona. ¿Se entiende? Es una señal de que Jesús lo está llamando a cumplir su voluntad. Bueno, entonces, siguiente requisito. Ser respetable. Reina Valera 60 traduce como ser decoroso. Y me parece que ser decoroso ya no tiene validez en nuestro idioma, ¿verdad? O en nuestra cultura. Jamás he escuchado que alguien en la vida cotidiana, en la vida normal, te diga, no, es que este es muy decoroso. No, además le tendría que decir, ¿y a qué te refieres con eso? Pero bueno, respetable, quizás, ¿cómo es que alguien es respetable? Pues alguien que te motiva a respetarlo. No te obliga a respetarlo, ¿verdad? Sino que te nace tenerle respeto. Y debe haber una razón de por qué. Pero vamos al original. La palabra respetable es el griego kosmios. Se traduce como ordenado o decente. Diccionario Helps es organizado. Está bien preparado porque está organizado. ¿Entiende? No nada más que está organizado, no. Está bien preparado porque está organizado. O sea, habla de la consecuencia de la organización. Los resultados de ser organizado. Está bien preparado porque se organiza bien. Esta palabra kosmios viene de la palabra griega cosmos. Y eso lo hemos escuchado en muchas partes cuando se refiere al cosmos, decimos el universo. Lo que muchos no sabían o no sabíamos es que la palabra cosmos se traduce como orden, universo. ¿Qué tiene que ver el orden con el universo? Precisamente la palabra cosmos habla de un universo ordenado. ¿Se entiende? No habla de un universo en caos, producto del azar, no, habla de un orden establecido. Y si hay un orden en el universo, tiene que haber un dador de ese orden, ¿verdad? Los cristianos obviamente sabemos quién es el dador de ese orden. No puede haber orden simplemente porque sí. Pero aún no es el tema a discutir, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la palabra cosmos, que es orden, podemos ver que lo opuesto, la palabra opuesta es caos. Donde hay orden, no hay caos. Donde hay caos, no hay orden. Entonces, si queremos detectar a un hombre respetable, bueno, en el original, ese respeto, como vamos a ver ahorita, proviene de que está bien preparado porque se organiza, porque no es un hombre que tiene una vida en caos. Pongamos algunos ejemplos, mira. Pensemos en una persona que quizás puedo describirlo como hombres soñadores, no sé si conoces alguno.
yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos hombres soñadores, a unos mucho más de cerca que otros. Y no tiene nada de malo con ser un soñador, ¿verdad? En el sentido de tener una visión del futuro y querer alcanzarla. Yo lo que quiero ver es que la gran mayoría, en mi experiencia obviamente, la gran mayoría de los soñadores no son organizados. La gran mayoría de los soñadores son hombres ansiosos de nuevos proyectos, con muchas ideas para hacer, quizás tienen innovación, o sea, piensan en cosas nuevas, en cosas que pueden ser útiles, y tienen mucha energía al principio de la idea, al principio del proyecto, pero después la abandonan. Hombres soñadores, me refiero a esos que están ansiosos de empezar cosas nuevas y hacer la diferencia y hacer cambios positivos, pero nunca terminan haciéndolos. Es decir, algo sucede en el proceso. Entonces, cuando hablamos de un hombre ordenado y organizado, necesariamente, en sentido del oficio de anciano, tiene que ver con los proyectos de la iglesia. Mira, el anciano tiene que estar pensando en cómo dirigir a la congregación. Obviamente estoy hablando del conjunto de ancianos, ¿verdad? Me refiero al oficio de anciano. Tienen que estar pensando en cómo dirigir a la congregación y dirigir a un grupo de personas que lo único que tenemos en común es que nacimos de nuevo, pues tenemos muchas otras diferencias, pero nacimos de nuevo, tenemos un acuerdo doctrinal, estamos de acuerdo en lo que encontramos en la Escritura, y de ahí tenemos que avanzar hacia el crecimiento de todos los que formamos la congregación, la edificación, la ayuda dentro, afuera, el ser luz en las tinieblas, en dejar en claro que somos de Cristo, que nuestro testimonio glorifique a Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que van a requerir planeación y que van a requerir un orden. De hecho, cuando hablamos con un proyecto, hablamos de una serie de procesos ordenados y organizados de tal forma que te lleve a una meta en específico. Entonces, cuando hablamos de ser un hombre que es organizado, ordenado, necesariamente tiene que ver con la planeación. Ahora, aquí está la diferencia, me parece fundamental, entre ser autodisciplinado y ser ordenado. Alguien autodisciplinado no necesariamente es ordenado, porque tú puedes decirle, mira, estos son los lineamientos que tienes que hacer, cúmplelos. Y si es autodisciplinado, se va a esforzar por cumplirlos. Pero cuando llega una situación en la que él ya no sabe cómo proceder, ya no le sirve de mucho la autodisciplina. ¿Por qué? Porque necesita saber qué es lo que debe de hacer para poder llegar a una meta y poder autodisciplinarse en ese camino. Pero alguien que es ordenado y organizado puede establecer el orden correcto, la secuencia correcta de las cosas que se deben de hacer para llegar a un fin. Un ejemplo muy simple sería un pastel. ¿Cómo le haces para terminar con un pastel? Aquí está un pastel. ¿Cómo lo hiciste? Es un proyecto hacer un pastel. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir la materia prima, la receta y luego ir integrando los ingredientes en el orden correcto. La etapa de la masa y luego dejarla reposar y luego que le agregas no sé qué otros condimentos y luego quizás reposa otra vez y luego un tiempo en el horno y luego sale del horno y lo dejas reposar otra vez y preparación de betún y cosas de esas hasta que terminas con el pastel. Es un proyecto que requiere organizar muchas cosas y hacerlas en el orden correcto para poder tener un pastel. Bueno, todo proyecto requiere ese tipo de orden y organización. Entonces, cuando hablamos de lo que necesitamos en un anciano, es que sea una persona organizada, ordenada en las cosas que hace, de manera que cumpla lo que se le propuso o lo que se le pidió que cumpliera. Se parece a ser autodisciplinado, pero espero que quede clara la diferencia. Entonces, volviendo a mi caso de los soñadores. Cuando tienes a un soñador, hay muchas cosas que quiere hacer, parece que sabe hacerlas, está convencido de que sabe hacerlas, pero en la práctica nunca las hace. Empieza, pero no termina. No sé si conoces personas así. De hecho, son muy comunes las personas así. Personas que dicen, ahora sí voy a hacer así, y esto, y lo otro, y le echan muchas ganas al principio, y luego ya lo dejan de hacer. Y es, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de hacerlo? No, pues es que hubo problemas, no se pudo, no salió, no funcionó. Bueno, es que la gran mayoría de los fracasos en los proyectos que te propones es una mala organización, una mala planeación. De ahí empezamos. Mira,
Si tú sabes que tienes una naturaleza pecaminosa y quieres proponerte hacer algo, tienes que contar con que tú mismo vas a tratar de boicotearte a ti mismo. Todos los seres humanos tenemos esa característica, somos autodestructivos. Cuando queremos hacer lo bueno, dijo Pablo, me acompaña lo malo. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer termino haciéndolo. A eso me refiero. Entonces, cuando alguien se propone hacer algo, tiene que tener en claro que él mismo, su naturaleza pecaminosa, va a tratar de arruinar sus propios planes cuando es algo bueno lo que vas a hacer. Y tienes que adelantarte y considerar esas situaciones y decir, si realmente quiero llegar aquí, me conozco. Así que más vale que haga esto y luego esto y luego esto para poder llegar aquí. Y cuando estás trabajando con más personas, estás consciente de que tú tienes ese problema y todos ellos también. Así que hay que organizar bien las cosas para que todos podamos cumplir lo que se requiere. Y es muy complejo trabajar con personas. No sé si te has dado cuenta de eso. Cuando estás en un ambiente laboral, o sea, estás trabajando, aunque es complicado, se simplifica mucho, porque ¿sabes qué? Si no trabajas te corro o no te pago. Y ese es un motivador muy útil, ¿verdad? ¿Quieres que haga más? Te pago más. Oye, quiero que te esfuerces más, te lo condiciono. Si cumples esto, te doy esto. Ok. En la empresa, el dinero es una herramienta muy útil para hacer que las personas cumplan o hagan lo que la empresa necesita de ellos. Pero en la iglesia, ¿cómo le haces a las personas para pedirles que hagan más si no les das dinero? ¿Verdad? ¿Qué les das a cambio? Algunos lamentablemente les ofrecen puestos. Mira, te voy a nombrar así si haces esto. Y eso es un error. Para que alguien tenga un puesto, una responsabilidad debe demostrar que tiene lo que se requiere. No es algo que se da como un trueque a favor de una tarea o no sé, algún beneficio. Entonces, cuando hablamos de alguien organizado que va a estar en una iglesia en posición de anciano y que va a lidiar con personas a las cuales no les paga, es el caso de árbol plantado, tiene que saber organizarse bien. No nada más él mismo, sino también organizar a los demás. ¿Se entiende? Entonces, si estamos acostumbrados a ver personas que empiezan las cosas y no las terminan, y se vuelve lo normal, bueno, no podemos pensar que un anciano puede ser una persona que se propone las cosas pero no las termina. ¿Por qué? Porque cuando sea anciano y quiera dirigir a la iglesia, obviamente en conjunto con otros ancianos, va a haber un conflicto, porque va a proponer cosas y no las va a terminar, las va a dejar a medias. ¿Por qué? Pues no sé, ya no se pudo, ya no tengo ganas. Como muchos cuando dicen, voy a hacer ejercicio pero no tengo ganas. No, pues las ganas no las vas a tener muchas veces, te tienes que obligar a ti mismo a hacerla. Tienes que contar con tu naturaleza pecaminosa. No voy a querer, así que me tengo que obligar. Te tienes que organizar, cuando estamos hablando de la iglesia, organizarte a ti y organizar a otros partiendo de que tampoco van a tener muchas ganas, de que hay que estarles recordando por qué hacemos las cosas y de trabajar con los que realmente quieren hacerlo. Que muchas personas, muchísimas dicen que quieren servir, pero a la mera hora nadie sirve. Muchísimos dicen, yo quiero hacer más, sí, pero a la hora de que hay que hacer más, no pueden, no tienen tiempo, tienen muchas otras ocupaciones. Bueno, ¿cómo le haces desde la posición de anciano para administrar y organizar todas esas situaciones? Bueno, se requiere que seas ordenado, organizado, y para eso se requiere, número uno, sabiduría, saber cómo, o sea, la experiencia. No puedes decir, bueno, yo quiero empezar a organizar proyectos, pero voy aprendiendo sobre la marcha. No se puede. Necesitamos que ya seas sabio en ese sentido. Cuando se escogieron incluso los diáconos para servir las mesas, eran hombres llenos de sabiduría. ¿Qué significa? Hombres que saben cómo debe de hacerse, que ya tienen experiencia en eso. Entonces, cuando hablamos del requisito de ser respetable, que en el original vemos es ser ordenado, organizado, bueno, tienes que tener experiencia ya en eso. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tiene que haber una base que soporte el por qué estás organizando las cosas de manera como la estás organizando. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que cumplamos lo que nos proponemos. Obviamente tiene que ver con la escritura, con hacer las cosas como deben de hacerse. Entonces, no queremos, sería muy perjudicial tener personas que no acaban lo que inician. Mira, Jesús habló al respecto sobre la necesidad de una buena organización, empezando con la planeación. Lucas 14, versículo 28 al 32.
Lucas 14, 28 al 32. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, ese hombre ya no pudo terminar lo que empezó a construir. Pausa. Burlarse de él es lo opuesto a respetarlo, ¿verdad? ¿Por qué no lo respetan? Porque no terminó lo que empezó. Versículo 31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Y aquí no se trata de burla, sino de la vida de las personas, ¿verdad? No puedes ir contra él porque son más que tú, entonces tienes que negociar un tratado de paz. Negociar para poder estar bien, ¿verdad? Entonces, es indispensable que alguien que va a desempeñarse como anciano, como pastor, sepa planear, sepa organizarse, sepa ordenar las cosas de manera que la iglesia sea beneficiada. ¿Se entiende? Otro ejemplo, José, el soñador, pero ese soñador era buen soñador, ¿verdad? Le decimos soñador por la habilidad que Dios le dio, ¿verdad? Y los sueños que le dio. José, hijo de Jacob, Génesis 41, versículo 28 al 40. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir, aquí está hablando José, ¿verdad? Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Versículo 37. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Y aquí es un caso de ser respetado por sus habilidades al organizarse y ordenar. Fíjate bien, le dice José que Dios le revela, ¿verdad? Viene esta situación terrible de hambre, pero primero viene la abundancia. Y José le dice, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que tener un hombre así, sabio, o sea que ya tiene experiencia en ese tipo de cosas. Y tienes que nombrar inspectores, y bajo este control, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer esto, y esto para que puedas llegar a la meta. ¿Qué hizo José aquí? Les planteó el proyecto. Es una propuesta de proyecto. Esto es lo que hay que hacer, estas son las cosas que hay que hacer, este es el orden correcto de las cosas, así nos vamos a organizar para sobrevivir. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que dice el faraón? ¿Dónde voy a encontrar otro más sabio que tú? Porque Dios te ha hablado. Fíjate, no dicen, oye José, eres muy bueno. No, Dios te habla a ti. Por consecuencia, tú deberías estar a cargo. Eres organizado, eres ordenado, tienes esa sabiduría porque Dios te habla a ti. Por eso debes estar a cargo. Es una analogía muy útil para entender por qué un anciano debe ser ordenado, organizado. ¿A quién vas a poner tomar decisiones que afectan a toda la congregación? Más vale que sea un hombre bien organizado, que planea bien las cosas, pero que tiene evidencia de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener evidencia de eso? Pues cuando a un hombre se le pide que haga un proyecto. Similar que en el caso de la autodisciplina, ¿verdad? Pero en más de enfocarte en si él mismo se obliga a cumplirlo, te enfocarías en ver cómo organiza las cosas, cómo organiza a la gente, cómo comunica la información a otros, cómo va acomodando las piezas para que se cumpla el objetivo. Claro que tiene que ser autodisciplinado, pero aquí el enfoque es la organización para poder llevar el proyecto a un buen fin. Trabajar con personas es muy complicado. Trabajar con cristianos debiese ser fácil, pero también es complejo. Su carácter, su madurez,
su experiencia, su disposición, cuál es su motivación, cuáles son sus dones, cuánto tiempo ha estado en la iglesia, qué personalidad tiene, son muchísimos factores. Y luego, ¿cómo le haces para mantener a un grupo de personas esforzándose en servir cuando tienen muchas ocupaciones que hacer? ¿Cómo estableces un proyecto en etapas para que la gente se mantenga motivada y lo siga haciendo? Se requiere experiencia, se requiere sabiduría, se requiere un conocimiento previo en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de un hombre respetable, según la traducción, nos está hablando de alguien que se ha ganado el respeto de los demás porque es organizado, porque es ordenado. ¿Y cómo vemos eso? Porque termina lo que empieza. Como le dijo Jesús, ¿quién empieza a construir una torre sin primero saber que tiene lo suficiente? Si no la acaba, se van a burlar de él. Y eso es un hecho. Cuando eres un soñador de los malos, ¿verdad? De los que les gusta proponer y decir y a la mera hora no haces lo que dijiste, no terminas lo que propusiste, pierdes el respeto de la gente. No te van a tomar en serio. Y no sería conveniente poner a un anciano a quien la gente no toma en serio, ¿verdad? Necesitamos a alguien respetable, alguien que sabes que se encarga de cumplir lo que se le propuso, que muere en la raya, decimos en México a veces. No es alguien que dice, no, pues bueno, ya, no se pudo, ¿qué sigue? No, ¿cuál que sigue? Ya no sigue nada, vamos a ver por qué no se puede. Y si, ¿cómo es que no nos dimos cuenta que no se iba a poder, verdad? Como el caso del ejemplo que puso Jesús en el rey. Si sabes que vas a ir a pelear y no puedes, más vale que negocies otra cosa, ¿verdad? Oye, estamos tratando de alcanzar ahí, pero no se puede, bueno, vamos a ver qué si alcanzamos y nos vamos por etapas. En lugar de decir, vamos a tirarle a todo, a la mera hora no se pudo, y dices, no, pues ni modo, no se pudo. No, pierdes el respeto de la gente, pierdes la confianza de la gente. Un anciano tiene que ser respetable en el sentido de que se ha ganado el respeto porque termina lo que inicia. ¿Entiende? Bien. Último requisito, ser hospitalario. Les recuerdo que estoy tratando de abarcar dentro de un tiempo considerable la mayor cantidad de requisitos para poder acelerar el proceso. Si no, nos podríamos tomar requisito por requisito cada domingo y, como dije, nos puede llegar la Navidad. Así que voy a tratar de ser conciso en este. Ser hospitalario. La palabra griega es philoxenos. Se traduce como hospitalario o amar a los extraños. La concordancia exhaustiva NAS dice, palabra compuesta por filos y xenos, con X. La palabra filos es amor por complacencia y la palabra xenos es extraños. Entonces es alguien que se complace en los extraños. ¿Se entiende? Puede sonar raro, ¿verdad? ¿Quién se complace en el extraño? Hay que darle una aplicación. Tiene que ver, entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la iglesia, ¿quién muestra amor hacia los extraños? En una iglesia, en una congregación, me parece que podemos hablar de los extraños en dos sentidos. Número uno, aquellos que vienen por primera vez, ¿verdad? Son extraños para nosotros. No extraños de que son raros, ¿verdad? Sino que son personas que no conocemos, ¿verdad? No estamos familiarizados con ellos. No los conocemos como son, entonces son extraños a nosotros. No porque estén raros de la cara, cosas así. Entonces, cuando hablamos de que hay extraños en la iglesia, podemos pensar son los nuevos. Ahora, el requisito de ser hospitalario es amor al extraño. ¿Cómo verías que alguien tiene hospitalidad en la iglesia? Bueno, lo ves por la manera en que trata a los nuevos. ¿Entiende? Qué triste es, y lamentablemente nos ha pasado en Árbol Plantado, y me he enterado, que llegan personas nuevas, y cuando yo acerco a preguntar, oye, ¿vieron a alguien que había nuevo? Bueno, yo normalmente me ocupo con otras cosas atendiendo personas y eso, y no tengo siempre la oportunidad de ir. Pero pregunto, oye, ¿alguien se acercó con ellos? No, nadie. ¿Cómo que nadie? Nadie se acercó a preguntar, nada. ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan? No, nadie supo. Y dices, no, qué triste, porque acabamos de demostrar que no tenemos hospitalidad, ¿verdad? ¿Qué esperas ver tú en un hombre que aspira a ser anciano? Bueno, que va a estar tratando de acercarse a los nuevos, a los extraños, ¿verdad? Pero los ama, o sea, en el sentido de que va a tratar de acercarse, ser amable, servirles, platicar con ellos, responder sus preguntas. O sea, va a haber un interés en él de acercarse a los que vienen por primera vez.
Ese es un sentido de los que son extraños en la congregación, ¿verdad? Pero también hay otro sentido, que es que cuando ya somos muchos, hay extraños entre nosotros a pesar que somos miembros de la misma iglesia. Mucho tiempo estuve diciendo, hay que cuidarnos que no nos pase eso, pero bueno, inevitablemente conforme vamos creciendo y creciendo, esto se presenta. Hay personas que incluso podrían toparse así en la calle y no se reconocen a pesar de que son miembros de Árbol Plantado. Es triste y es verdad. Así que alguien que ama a los extraños, bueno, no nada más se va a acercar a los nuevos. Esa es una forma clara de ver que tiene hospitalidad. Pero también vamos a ver que procura la comunión entre aquellos que no conoce bien. O sea, es lo opuesto a lo que ves en muchas partes, y tristemente en Árbol Plantado, cuando por ejemplo hacemos una fiesta, un banquete, a la mesa del Señor, les pedimos que se sienten en las mesas, siempre hay estos que se juntan y son los mismos siempre. El mismo grupito de siempre. Aunque les digas, oigan, repártete, o sea, ve y siéntate en una mesa de alguien que no conoces o que lo conoces poco, bueno, ve y siéntate en esa mesa aunque no estés con tus amigos de siempre. Y no, siempre ves las mesas y termina el mismo grupito siempre. ¿Qué te dice ese grupito? No tiene hospitalidad, no conoce la hospitalidad, no ama a los extraños. Alguien que ama al extraño dentro de la misma congregación y que no es nuevo es alguien que va a pensar, bueno, mira, ahí ya conozco casi todos, aquí, acá, pero aquí hay muy pocos que conozco o nunca había platicado con ellos. Voy a hacer el esfuerzo de sentarme a platicar con ellos. Tener comunión con ellos, que me conozcan, que los conozca, edificarnos, porque eso es bueno para la iglesia. Bueno, eso también es hospitalidad. ¿Entiende? Porque muchas veces pensamos, ¿quién es hospitalario? Bueno, pues alguien que invita gente a su casa, ¿no? Y hace su carne asada o su comida y ahí la pasan bien y platican y ya los atiende bien. Es un buen anfitrión. Y sabes que no es eso, porque si partes de la palabra griega original, tiene que ver con los extraños, no con tus amigos. ¿Se entiende? Qué bueno que convivas con tus hermanos en Cristo. Es bueno que convivamos, pero eso no es ser hospitalario, según el requisito que se pide aquí al anciano. Ser hospitalario es aquel que dice, oye, te invito a comer a la casa para conocernos, ¿verdad? Es alguien que, por ejemplo, llegan los nuevos y vas y platicas con los nuevos y se ponen la plática y dice, ¿por qué no seguimos la plática y nos vamos a comer a algún lugar? Digo, si tienes los medios los invitas, si no cada quien paga lo suyo. Pero se ve la disposición de estar con ellos, de platicar con ellos, de convivir con ellos, a pesar de que acabas de conocerlos. Eso es ser hospitalario. ¿Y tiene que ver mi casa entonces, sí o no? Claro que también tiene que ver tu casa. Mira, vamos a... Primero de Pedro 4:9, donde estos pasajes nos hablan de que la hospitalidad es algo que tiene que estar en todos los cristianos, ¿verdad? No nada más en los ancianos. Primera de Pedro 4:9, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. La Reina Valera 60 dice, sin murmuraciones. Pero tenemos que practicar la hospitalidad. Romanos 12:13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. No está hablando solamente de los ancianos, ¿verdad? Habla de los cristianos en general. Pero vamos a casos más específicos cuando tiene que ver tu casa. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a abrir tu casa para recibir a extraños? Hablando en el contexto de la iglesia. No te estoy diciendo que ves pasando a alguien en la calle, oye, vente a mi casa, te invito. No, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia. Alguien nuevo, alguien que no conoces, aunque es miembro de la misma iglesia que tú. Bueno, el abrir tu casa para recibirlos y convivir con ellos también tiene que ver con la hospitalidad. Dijiste, Hernán, que no tenía nada que ver eso de las carnes asadas. Digo, no si son tus amigos, ¿verdad? Si tú estás invitando a tus amigos, a tus familiares, eso no es ser hospitalario en sentido bíblico de lo que se requiere para un anciano. Es el caso en cuando dices, oye, te acabo de conocer o no tenemos mucho tiempo de convivir en la iglesia, no te había conocido, pero busco abrir mi casa para que nos sentemos a comer y a platicar y conocernos, ¿verdad? Incluso, si hay personas en necesidad, ser hospitalario, aunque no los conozcas bien, que son desconocidos en el sentido de que no son personas cercanas a ti o son nuevos en la iglesia, bueno, incluso estarías dispuesto a hospedarlos. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Fíjate, en ese entonces, pues es la única iglesia, ¿verdad?, en toda la ciudad. Ese era el patrón que se seguía. Todos los nuevos convertidos que querían el mensaje, ¿a dónde iban? A la casa de Priscila y Aquila. ¿Ellos eran hospitalarios en el sentido bíblico del requisito que se pone? Sí.
Abrían su casa para recibirlos y que su casa funcionara como el lugar donde se congrega la iglesia. Ahora, veamos el caso del apóstol Pablo, Hechos 28, 30 y 31. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Recibía a todos los que iban a verlo. No nada más eran sus amigos, ¿verdad? Todos los que querían aprender del Evangelio iban a ver a Pablo y lo recibían en su casa. Entonces, en resumen, ser hospitalario tiene que ver con cómo tratas a los nuevos, el interés genuino de servirles, de ayudarles, de edificarlos, y no nada más a los nuevos, sino también la búsqueda continua de comunión con los hermanos que no conoces bien en la misma congregación, ¿verdad? Ese interés por estar invitándolos a convivir, promoviendo la unificación, a la término griego, la koinonía de la iglesia, eso lo verías en alguien que es hospitalario, y el anciano debe ser así. Los ancianos deben estar pensando en los nuevos, deben estar pensando en formas en que la iglesia conviva para que todos se conozcan, en él mismo estar conociendo a las personas para poder serles útil o edificarles o ayudarles, responderles preguntas, lo que se pueda con tal de beneficiarlos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí dejemos estos 3 requisitos. Breve resumen. Ser sensato es alguien que tiene autocontrol, autodisciplina. Es un hombre espiritual que se domina a sí mismo. Según el diccionario del GES, describe a un hombre que no se manda a sí mismo, sino que es Dios quien lo controla. O sea, Dios le dio el querer, como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Es Dios quien lo controla. ¿Y cómo lo vemos? Que es autodisciplinado, autocontrolado, y hace lo que debe de hacer y se priva de lo que no debe de hacer. Segundo requisito, que sea respetable, o sea que es ordenado y bien organizado. Termina lo que inicia. Su vida no es un caos. Por eso lo respetan. Y ser hospitalario tiene un interés genuino en aquellos que no conoce y les sirve, está dispuesto a abrir su casa para el servicio de la iglesia y para la edificación de los miembros. Entonces, ahí hay 3 requisitos más que hay que considerar. Espero que te tomes en serio este asunto y que vayas considerando ya con los requisitos que llevamos cuáles de los hombres que conoces en Árbol Plantado pueden cumplir este requisito porque tienes la evidencia. O sea, esto es muy claro, que no sea tu imaginación. Lo comenté también en temas pasados. No es yo creo, yo me imagino, ha de ser así. No es yo tengo esta experiencia y esta evidencia, por eso considero que pasa el requisito. Oye, si yo nunca he trabajado con alguien así como para saber que realmente es respetable, pues yo te aconsejo que ahí le pongas una interrogación, ¿verdad? Entonces, haz una lista con todos los requisitos que estamos viendo, como quiera lo vamos a repasar hacia el final, pero hay que hacer un requisito con una breve descripción y qué candidato ves tú ahí y empezar a palomear o tachar según los requisitos que vamos viendo. Si no tienes idea de si es respetable o no, porque nunca has trabajado con él en un proyecto así, interrogación. Y ahí, en esos casos donde un miembro de la iglesia no tiene esa evidencia para con alguien que pueda ser anciano, es por eso que es beneficioso que los ancianos propongan algunos prospectos. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del anciano ves muchísimas cosas que un congregante no va a ver, ¿verdad? Aunque tú estés sirviendo en un ministerio, pues tu entorno gira en lo que sucede en ese ministerio, pero los ancianos tienen una perspectiva global y es mucho más fácil identificar quién tiene esos requisitos. Entonces, si tú no lo puedes determinar porque no tienes la experiencia, no has estado con él en una situación así, no has visto cómo se comporta en uno de estos requisitos, no le pongas tachita ni palomita, ¿verdad? Ponle una interrogación. ¿Para qué? Para que se vaya viendo qué tanto vas a tener que necesitar confiar en la opinión de los ancianos, ¿verdad? Del que genera los prospectos. ¿Por qué? Porque tú no has visto, no tienes evidencia. Pero no te engañes a ti mismo diciendo, sí, yo creo que sí, porque puedes hacerle daño a la congregación. Así que es todo. Roguemos a Dios que ponga en evidencia a los que Él ha llamado. Y espero que en lugar de estar pensando, conforme analizamos cada requisito, o sea, en lugar de que digas, no, hombre, pues cada vez es menos, cada vez digo, o sea, más me doy cuenta que nadie puede hacerlo, no puede ser verdad. No puede ser verdad. Quizás desde tu perspectiva no lo veas, pero eso no significa que no hay nadie que lo pueda hacer.
Entonces, yo espero que aquellos que tienen tiempo en árbol plantado, que se han relacionado con sus hermanos, empiecen a ver que realmente sí hay personas que cumplen estos requisitos. Pero bueno, hagamos lo que corresponde y todo lo que está fuera de nuestro alcance, dejémoslo en manos de Dios. Así que vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, como iglesia, en lo individual también, en cada uno de los hombres de árbol plantado, para que aquellos que tú has llamado, Señor, salgan a la luz, queden en evidencia, conforme estamos estudiando los requisitos, Señor, que sea cada vez más claro quiénes son aquellos a los que tú has llamado. Enséñanos, Padre, a confiar en ti, en todas esas cosas que no podemos ver. Sabemos que nuestros ojos pueden ser engañados, nuestros oídos pueden ser engañados, todos nuestros sentidos pueden ser burlados, pero nadie se puede burlar de ti. Así que enséñanos a ser diligentes y ser responsables en aquello en lo que sí tenemos control, en aquello que sí está a nuestro alcance, para determinar de una manera honesta y transparente quiénes son aquellos que tienen los requisitos. Y en los puntos donde no sabemos, donde no es claro, donde no tenemos suficiente evidencia, es donde confiaremos en ti, Señor, para que tú, puesto que tú ves todas las cosas y tú eres quien levanta a los que han de ser ancianos, para que tú pongas orden ahí, Señor, y manifiestes tu voluntad ante lo que hagamos como iglesia siguiendo tus instrucciones. Que podamos encontrar, Señor, que en este proceso fuimos guiados por tu mano poderosa, siguiendo nosotros tu palabra, pero tú guiándonos, Señor, haciendo lo correcto, estudiando correctamente para poder detectar a aquellos a quienes tú ya has elegido. Gracias de antemano, Señor, porque sabemos que lo que te pedimos es conforme a tu voluntad, y la Escritura enseña que si pedimos conforme a tu voluntad, nos será hecho. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas, y después de la sección de preguntas y respuestas, pasamos a los avisos sobre la nueva normalidad, el regreso a la nueva normalidad y la encuesta. ¿Hay preguntas? Sí, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Dice la primera pregunta, Mayela de la Rosa. Dice, pastor, ¿es necesario que los pastores inviten a sus casas para compartir, si no muestran hospitalidad? Conozco pastores que nadie conoce su casa porque viven lejos del templo. Bueno, pues ahí habría otros diversos factores que considerar, ¿verdad? Puede ser el espacio, que no haya suficiente espacio en la casa de un anciano, o puede ser que considere que no hay suficientes comodidades como para ofrecer. Quizás a veces es más fácil platicar en la iglesia o ir a platicar a un restaurante, pero se tiene que demostrar como quiera la hospitalidad en su casa. O sea, no podemos decir, no, es que mi casa no me gusta y por eso no invito a nadie. No, tiene que haber una diligencia, una intencionalidad en adaptar tu casa para que pueda recibir personas dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Entonces, es algo ideal que el hombre que desea ser anciano, o en el caso que presentas, que ya es anciano, muestre esa hospitalidad en su casa. No, tampoco significa que todo lo vas a hacer en su casa, ¿verdad? O que siempre tiene que tener gente en su casa, pero tiene que haber evidencia de que está dispuesto a abrir su casa. Sí, muy bien, pues no hay preguntas hasta el momento, no sé si por la hora. Ahora vamos muy temprano. Ah, no hay, bueno. No. Démosle unos minutos entonces. Me interesa principalmente que los miembros de Árbol Plantado aclaren sus dudas. Digo, estamos en la mejor disposición de aclarar dudas para cualquiera que no sea de Árbol Plantado, ¿verdad? Es uno de nuestros objetivos. Pero en este proceso de selección de ancianos, por favor, miembro de Árbol Plantado, no des por obvio las cosas. No digas, pues se me hace que así es. No, asegúrate, pregunta. Se te va a demandar. Quizás nosotros no nos demos cuenta de tu negligencia al elegir ancianos, pero Dios sí. Y todos estamos en esto, así que si tienes algo como una duda, curiosidad sobre el proceso, sobre el requisito, por favor acláralo. No quisiera que lleguemos a ese día y oye Hernán, pero a ver, explícame otra vez qué es ser sensato. No, todo este tiempo que estamos dedicando, la sección de preguntas para que aclares tus dudas, y dices, no, pues es que no me puse a estudiar bien hasta que ya va a ser el proceso de elección, pues no, eso es ser negligente. Lo mejor es, empieza a entender con claridad cada uno de los requisitos, aclara todas tus preguntas,
pon una definición corta de lo que es ese requisito y así, conforme vayamos avanzando, tú mismo vas generando el conocimiento de manera que no se te olvide y lo tomes en cuenta a la hora de elegir. Así que no es permisible, tolerable que los miembros de Árbol Plantado no aprovechen este tiempo para aclarar sus dudas. Ahora, si tú tienes, todo me quedó claro, no te preocupes entonces. Muy bien, pastor. Siguiente pregunta. Dice Chela Ortiz, hablaste sobre disciplina y organización. ¿Uno como cristiano puede guiar o enseñar por la experiencia que tienes, sean cristianos o no? O sea, según entiendo, si puedes enseñar a otros con tu experiencia, aunque no sean cristianos. Pues si ese es el sentido, claro, ¿verdad? José el Soñador está instruyendo a Faraón y a su equipo de trabajo cómo debe de proceder y lo pusieron a cargo y él se encargó de llevar a cabo ese proyecto y obviamente enseñó a muchas gentes cómo hacer las cosas. Instruyó a hombres de Dios y a hombres que no eran de Dios. Ahora se requiere que tengas la experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia no necesariamente proviene nada más de las cosas de la iglesia, también puede provenir de lo laboral o de lo secular en cualquier sentido. Experiencia administrando cosas, experiencia haciendo proyectos, no significa que necesariamente tengas que tener un papel que diga que eres un máster en proyectos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de sabiduría comprobada por las cosas que has vivido, por los proyectos que has tenido. Y no es necesario pedir credenciales en ese aspecto, sino que la evidencia se va a reflejar en la forma en que hace las cosas. Entonces, ¿se requiere que tenga conocimiento previo? Sí, eso es la sabiduría, saber cómo. Y aplica para cuando vas a guiar o a instruir a cristianos o no cristianos, tu ejemplo va a ser una herramienta muy valiosa. Muy bien, siguiente pregunta. Juan Villarreal dice, ¿la debilidad en alguno de los requisitos podría ser tolerada o no? Debilidad. Pues habría que definir qué es una debilidad. Todos los seres humanos tenemos áreas de mejora, ¿verdad? Yo le dije, ninguno de nosotros cumple perfectamente todos los requisitos. El único hombre que los cumple perfectamente es Jesús, ¿verdad? Así que nosotros obviamente vamos a tener ciertas debilidades y ciertas fortalezas conforme vamos avanzando en los requisitos. El punto es que, a pesar de que sea un área débil, no es un área en la que se te pueda reprochar que estás mal. ¿Se entiende? Es decir, tú dices, bueno, es que sí, me organizo y ordeno las cosas, pero pues necesito apoyo, ¿verdad? Quizás ir un poco más de experiencia. No hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a trabajar en equipo los ancianos para poder hacer eso. No vas a tomar decisiones tú solo. Ahí se va a compensar en la pluralidad de ancianos. Pero el problema es que digas, es su debilidad, pero en el sentido de que nunca hace las cosas, no las termina. Es más, su esposa dice, no, hombre, este hombre siempre que aquí, que acá y nunca hace nada. No, ese no requiere una ayudadita, ¿verdad? Ese requiere toda una transformación en su vida que solo Dios puede hacer. La pluralidad de ancianos no va a compensar esa deficiencia. Entonces hay que ver que cuando tenemos una debilidad, pero la pluralidad de ancianos va a poder compensar de manera que no haya perjuicio a la iglesia, excelente. Pero si es una falta considerable para llegar al requisito, va a ser un lastre para los demás, ¿verdad? No necesita un apoyo, necesita prepararse antes de poder ser considerado anciano. Muy bien, siguiente pregunta, pastor, dice Sheila García, si alguien o varios vemos que hay cierta persona que cumple con los requisitos y se expone a esa persona, pero esa persona no quiere ser anciano, ¿no aplica el elegirlo? El primer requisito que vemos es que debe anhelar el obispado, debe anhelar ser anciano. Entonces, si es bien ordenado y organizado, pero no anhela ser anciano, no tiene los requisitos. Es la totalidad de ellos, no que tenga la mayoría de ellos. Sí, siguiente pregunta, pastor. Ya es conforme a la pregunta anterior a esta, pero igual te la voy a hacer. Dice Alexu Gómez, pregunta que si el hombre no es muy organizado, pero cumple los otros requisitos, ¿podría entrar en un periodo de prueba? Sí, si no es muy organizado, si te refieres a que tiene áreas de oportunidad, bueno, se evalúa qué tan grandes son esas áreas y si se pueden compensar con una pluralidad de ancianos.
Si no afecta, si se le puede ayudar y es cuestión de afinar o de ajustar. Vemos el caso de Apolos, ¿verdad? Apolos predicaba un evangelio equivocado y Priscila y Aquila, al verlo, lo tomaron aparte, le instruyeron y luego se describe que Apolos era poderoso en palabra, ¿verdad? Entonces, podemos ver que hay unas debilidades que se pueden compensar con ajustes, con un poco más de capacitación o algo así para que ya funcione correctamente. Pero si la deficiencia es muy grande, que dices, no, este va a terminar, o sea, necesita quizás ajustes, pero durante unos 9 meses, dices, no es el momento para que sirva como anciano. Sí, siguiente pregunta. Hernán dice, Jesús Ortiz Franco, dice, en una prédica muy pasada, o sea, me imagino que muy anterior. Muy pasada es en cuanto al tiempo, me imagino, tiempo, ¿verdad? Sí. Comentaste que los nuevos deberían integrarse a un grupo con el cual estuve en desacuerdo. Con lo cual estuve yo en desacuerdo. Hoy afirmas que lo correcto es que los de la iglesia busquen a los nuevos. Creo que eso es lógico. Mira, no confundamos peras con manzanas. El hecho de que una persona llegue a una iglesia y sea nueva y no haga el más mínimo esfuerzo por integrarse o acercarse a alguien, es un error también en esa persona, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la habilidad que buscamos en los ancianos, ¿verdad? O sea, buscamos que un anciano ame a los nuevos, a los extraños, a los que no conoce, que los busque, que esté tratando de estar disponible para ellos y servirles, ¿ok? Pero eso no significa que ahora el nuevo cuando venga va a decir, a ver, si aquí hay ancianos van a tener que ir a buscarme. Por supuesto que no, ¿verdad? El que está buscando dónde congregarse y llega a una iglesia, se supone que tiene el interés de conocer la iglesia. Y va a tratar de acercarse a preguntar, ¿verdad? A buscar información. Claro que también la iglesia tiene que tener la facilidad para que sepa dónde conseguir esa información. Pero no nos confundamos, estamos evaluando el requisito que debe tener un anciano. El hecho de que un anciano debe de ser así no le quita las responsabilidades al que llega por primera vez a una iglesia, ¿verdad? No son cosas contradictorias. Yo puedo llegar a una congregación y si tengo la intención de examinar su doctrina y ver cómo son, yo tengo que buscar la manera de preguntar, de acercarme, de obtener la información que yo busco. Eso es lo normal. Y eso no tiene nada que ver con la capacidad o el requisito que tenga un anciano de hacer eso. Imagínate que hay 15 nuevos y hay 3 ancianos. Cada anciano agarra uno y quedan 12 nuevos. Los 12 nuevos se van a decir, no, aquí no hay hospitalidad, aquí nadie vino a buscarme. Claro que no, eso es un comportamiento inadecuado, ¿verdad? No corresponde de alguien que va a tratar de conocer a una iglesia. Entonces, no mezclemos peras con manzanas, ¿verdad? No estoy contradiciendo ni una ni la otra. Son temas y sentidos distintos del análisis que se está haciendo en cada tema. Sí, pido disculpas aquí a las personas que me brinqué su pregunta, digo, porque me están diciendo aquí que me brinqué unas preguntas, pero es que si de repente se mueve aquí esto muy rápido el scroll y se pasa. Bueno, las voy a pasar. Dice Mayela de la Rosa, pregunta, pastor, ¿ser hospitalario es también hacer lazos de amistad? Un pastor nos dijo que le prohibieron hacer amistades con los miembros de la iglesia. A ver, ¿podría repetirlo otra vez, por favor? Ok, dice, pastor, ¿ser hospitalario es también hacer lazos de amistad? Dice, porque un pastor nos dijo que le prohibieron hacer amistades con los miembros de la iglesia. Le prohibieron hacer... Bueno, es que son sentidos diferentes. Mira, ser hospitalario abarcaría también el fomentar las amistades, ¿verdad? Invitarlos a platicar y a convivir. Yo lo que digo es que eso no tiene que ver con este requisito y la palabra griega que se nos traduce como hospitalario, porque específicamente, explícitamente es amor a los extraños. Eso no significa que es el único tipo de hospitalidad que hay, ¿verdad? Yo puedo ser muy hospitalario con mis amigos y mis familias porque siempre quiero que vengan a mi casa y atenderlos. Es una forma de hospitalidad, pero ese no es lo que se le demanda a un anciano como requisito, ¿verdad? Así que ahí está la distinción. Ahora, cuando alguien le dice a un anciano que tiene prohibido hacer amistades en la iglesia, viéndolo desde un sentido optimista, o sea, pensando que lo hizo con buena intención, yo lo veo como el respeto, el cuidado que debe de tener en cómo se desempeña como anciano ante la congregación, ¿verdad? Porque se puede confundir o malinterpretar cuando un anciano
busca tener amigos y quiere tratarlos como sus amigos, así literalmente, imagínate que se quiere desahogar con ellos porque se siente frustrado, deprimido, pero resulta que esos amigos son también sus ovejas, sale contraproducente, ¿verdad? Es como si tú dijeras, oye, hijo, déjame te cuento que ya no tengo ganas de trabajar, hoy me siento muy mal, siento que no se merecen ustedes que les dé nada, y te desahogas con tu hijo. ¿Es correcto? Claro que no. ¿Por qué? Porque tu hijo no tiene la capacidad ni la madurez para lidiar con esas cosas, ¿verdad? Aunque tú seas honesto y después se te quite y dices, ya me siento mucho mejor, hijo, ahora sí voy a echarle ganas al trabajo, pues se va a quedar traumado de por vida. Mi papá no quiere trabajar, dice que no me merezco eso, no lo va a poder procesar. Entonces, en un sentido es correcto el decir, no puedes tener amistades con la gente de la iglesia, pero en el sentido de buscar a alguien donde te desahogues sobre las cosas del ministerio. Lo que se recomienda es que busques a otros que tienen el mismo ministerio que tú, que van a entender las problemáticas que tú tienes y van a tener la madurez para comprender a qué te refieres, porque ellos mismos lo viven. Digo, estoy pensando de la forma más optimista posible con ese consejo. Si alguien se lo dijo, no puedes tener amigo en la iglesia, y esa no era su motivación, pues entonces está mal dicho. ¿Hay más preguntas? Sí. Pregunta Alex U. Gómez, dice, en los sitios donde haya mucha inseguridad, pues es difícil dejar entrar a la casa sin conocerlos, ¿cómo se hace ahí? Mira, no podemos irnos a los extremos. Tenemos que ser buenos administradores y también tenemos que ser hospitalarios. Siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo tiene que ser, en la medida de lo posible, medido con anticipación. Si ves que viene una persona y desde que empiezas a hablar con ellos, empiezas a detectar una situación extraña, quizás un carácter no amigable, algo que decimos te da así como que mala espina, también Dios puede estar diciéndote aguas, ¿verdad? Con esa persona no le des mucha confianza. Entonces es un sistema complejo porque no hay una regla escrita en la que tienes que hacer. Pregúntale así, y si cumple con esto lo puedes invitar. No, hay un riesgo que hay que correr. Pero precisamente ese riesgo es algo que se requiere. Un riesgo controlado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el caso de Jesús cuando dice que a un hombre lo golpearon y lo robaron y lo dejaron medio muerto. Pasa un sacerdote y no le ayuda, pasa otro y no le ayuda, y pasa un samaritano y lo carga y lo deja y dice, lo deja en un lugar para que lo cuiden, dice, denle todo lo que necesite, cuando venga se lo pago. ¿Se está exponiendo a que ese hombre se aproveche? Sí. ¿Se está exponiendo a que haga mal uso de eso? Sí. Pero hasta donde él puede ver es una persona de necesidad, necesita urgentemente esa ayuda y corre el riesgo, ¿verdad? No es lo mismo que dijeran, oye, lo vi robando, y le dije, no robes, muchacho, mira, te invito a quedarte en mi casa. No, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Te va a robar tu casa, ¿verdad? Así que sí, hay un riesgo implícito en tratar de convivir con los nuevos, pero tenemos que hacer todo lo posible por medirlo y correr riesgos razonables. ¿Estamos expuestos en muchas situaciones? Sí. Es más, hay personas que incluso se van a tratar de aprovechar de tu amabilidad y tu hospitalidad. Pero en cuanto notas eso, bueno, ya marcas una distancia porque ves que ellos no están interesados en las cosas de Dios. Quizás no tienen la madurez suficiente o no vienen buscando a Dios. Entonces, hay que tomar riesgos, pero medidos y controlados. En ningún momento se nos llama a ser negligentes y correr cualquier tipo de riesgo, porque también tenemos que ser buenos administradores. Siguiente pregunta, pastor, dice Jesús López, pregunta que si estos requisitos implican tener cierta convivencia con los prospectos para constatar si se cumplen, si acaso no se conoce la persona. Claro, por supuesto que sí. Por eso dije que era una posición de más beneficio la que tiene el anciano a la hora de evaluar los requisitos. ¿Por qué? Porque convive con ellos de una manera que normalmente otros no conviven. Les hace peticiones o les pide proyectos y evalúa sus resultados y su proceder como ningún otro. De hecho, sería muy complicado. Imagínate que alguien dijera, yo propongo de anciano a fulano, y fulano nunca ha hecho aquí nada en la iglesia, ¿verdad? No tiene una responsabilidad, no se le ha encargado ningún proyecto, no tiene historial. Y bueno, ¿y cómo llegaste a la conclusión? No, pues yo digo, no, pues no se puede, ¿verdad? Por eso acuérdate que está la autoridad de los ancianos y la autoridad de la asamblea. Y tiene que haber unanimidad entre lo que consideran los ancianos
y quiénes son los ideales, los que tienen lo que se requiere y lo que la asamblea también es capaz de ver sobre lo que se requiere. Y ahí es donde debe de concordar. Sería un grave error si alguien dijera, pues mira, toda la gente dice que él, pero yo como anciano nunca he trabajado con él, nunca he visto cómo hace sus proyectos, no sé si es autodisciplinado, tengo poco de conocerlo, sería muy negligente de mi parte decir, bueno, pero confío en la asamblea. No puedo ir en contra de mi conciencia. Así que ahí es donde está el milagro, ¿verdad? Que yo considere estos, desde mi experiencia y mi posición y mi perspectiva como anciano, digo, creo que estos tienen lo que se requiere, y la asamblea, que aunque va a haber cosas que ellos no pueden ver, porque nada más las puedo ver yo como anciano, si en lo demás dice, estamos de acuerdo que también, ahí es donde encuentras la unanimidad. Ninguno de nosotros vamos a poder tener certeza absoluta en cuanto a todos los requisitos. Siempre va a haber un factor que tenemos que confiar en Dios, pero hacemos lo más que podamos. Por consecuencia, se requiere que a quien tú propongas tengas evidencia de que cumple los requisitos que tú sabes que cumple. En los que no tienes evidencia, no puedes asumir que los tienes. Simplemente hay que reconocer, aquí no sé, y voy a tener que esperar a ver a quién es propuesto por los ancianos y ver si Dios muestra que hay congruencia. Muy bien. Siguiente pregunta, Pastor Omar Torres. Pregunta si la autodisciplina solo es obtenida por Dios o mediante Dios, me imagino. O sea, si solo la obtienes de parte de Dios. Sí, la autodisciplina. No necesariamente. Hay personas que son muy disciplinadas para hacer lo malo. Hay ladrones muy disciplinados que se entrenan, se preparan para hacer el mal. No puedes decir que esa disciplina que tienen proviene de Dios. No. Cuando yo estoy hablando de un hombre prospecto anciano que es autodisciplinado, en el contexto de la iglesia y las cosas de Dios, obviamente esa autodisciplina proviene de Dios. Pero no toda disciplina proviene de Dios. Es como la sabiduría. Hay sabiduría que viene de Dios, hay sabiduría que viene del mundo. Sabiduría satánica, diabólica, lo dice la Escritura. Así que la disciplina, hay disciplina para hacer lo bueno, las cosas que agradan a Dios, y esa necesariamente proviene de Dios. Para hacer las cosas incorrectas, equivocadas, contrarias a la palabra, esa no proviene de Dios. Muy bien. Flavia AG pregunta que si no hay hombres idóneos, solo mujeres, ¿cómo puede gobernarse la congregación solo con el pastor? Dice, ¿solo con el pastor? A ver, no hay hombres, solo hay mujeres. ¿Y luego? Luego dice, ¿cómo puede gobernarse la congregación ¿Cómo puede solo gobernarse? con el pastor? Bueno, no puedes llamarle una congregación como tal. Puede ser un grupo de estudio, ¿verdad? Si solo hay mujeres, bueno, las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Las mujeres que tienen el don de enseñanza pueden enseñar a otras mujeres. Eso no hay ningún problema. Pero como ya lo demostramos bíblicamente, ninguna mujer se puede convertir en pastora o anciana porque es algo exclusivo de los hombres. Entonces, ese grupo de mujeres que estudian no va a ser una congregación tal cual. Puede ser un punto donde la iglesia se reúne, pero no puede establecer la estructura de gobierno de una iglesia como tal, ¿verdad? Es cuestión de tiempo, hay que orar a Dios, seguir predicando el Evangelio y Dios proveerá para que se establezcan las cosas según su palabra. Pero no podemos concluir que porque no hay hombres, entonces debe ser una mujer. No podemos ir en contra de la Escritura. Si no hay hombres, o incluso si los hay, pero no cumplen los requisitos, no debe ser nombrado ninguno de ellos anciano. Es Dios quien los nombra, y si no hay ninguno que los cumpla, Dios no está nombrando a nadie. Es cuestión de seguir perseverando, seguir orando, buscando a Dios, y con el tiempo Dios manifestará su voluntad. Sí, no, pues ya, hasta ahorita son todas las preguntas, pastor. Muy bien. Y nos quedan todavía 3 minutos. Bueno, pero casi nos los acabábamos, ¿verdad? Si era cuestión de dar chance de que escribieran sus preguntas entonces. Muy bien, pasemos a la parte de la información. Como saben, cada 2 semanas estamos haciendo la encuesta para conocer la situación de los miembros en árbol plantado con respecto a la cuarentena, saber si tienen lo suficiente, si tienen lo que se requiere. Gracias a Dios, hace 2 semanas ya no hubo nadie que necesitara ayuda inmediata, no hubo nadie que necesitara ese apoyo en despensas. Vamos a ver cómo está la situación en estas próximas 2 semanas, así que le pido por favor a los diáconos que me apoyen enviando el link de la encuesta sobre la situación actual de los miembros de AP, y como ya saben, por favor, lean bien las preguntas. Gracias, la vez pasada, ahora sí, no hubo falsos positivos, ¿verdad? No hubo personas que contestaron erróneamente. Gracias por tomarse el tiempo de leer cada pregunta.
Sé que es natural que lo que ya has visto muchas veces asumes que ya lo sabes. Bueno, por favor, otra vez, lean con cuidado las preguntas. Son las mismas, no ha cambiado nada y respondan conforme cada una de ellas. ¿Ok? Les pido, por favor, también que lo hagan lo más pronto posible para tener esos resultados de inmediato y poder movernos y agilizarnos cuanto antes para ayudar a los que estén en necesidad, si es que los hay. Pero ahora, pasemos a la segunda parte, lo que es el regreso a la nueva normalidad. Como quizás lo han visto en las noticias, estamos en semáforo naranja. El gobierno ha dicho en algunos medios noticiosos, no es información todavía fija por la autoridad, pero se hablaba que el 15, o sea, mañana, regresarían las iglesias, que después se cambió que entre el 15 y el 20, probablemente el 20 de este mes. Entonces, todavía no queda claro. Y los artículos que yo he encontrado de la autoridad no han dado unos requisitos específicos. Se habla de evitar, pero no de una forma todavía como restrictiva, que las personas vulnerables vengan a congregarse, personas de la tercera edad, niños, aunque muchos he visto que dicen no niños, pero no especifican la edad de los niños. En algunos casos he visto, pero no información oficial, que dice de que menores de 12 no pueden. Algunos mencionaron que de 15 para arriba, ya no son niños, son adolescentes, entonces no está claro. En la información que nuestro gobierno ha publicado, ellos mismos especifican que aún no se define totalmente los lineamientos, pero es próximo, ¿verdad?, el retorno. Así que necesitamos saber, en Árbol Plantado, quiénes estarían dispuestos a venir a congregarse físicamente. Y quiero aclarar este asunto, ¿verdad? Quiero poner la información bíblica para que tú tomes una decisión bíblica, miembro de Árbol Plantado. Tenemos, por un lado, la instrucción de Dios, el mandato de no dejar de congregarnos, ¿verdad? Es imperativo para el cristiano congregarse. Se entiende por la cuarentena y el riesgo que implicaba el contagio y el amor a nuestro prójimo para que no sea contagiado y no pueda ser afectado. Bueno, temporalmente suspendimos las reuniones en físico. Pero el mandato no cambia, ¿verdad? Tenemos que congregarnos. Ahora, si la autoridad, nuestra autoridad gubernamental aquí en nuestro estado, dice que ya es posible, pero que se tienen que cubrir y cumplir ciertos lineamientos de seguridad sanitaria, entonces los cristianos estamos en toda la capacidad y posibilidad de seguir cumpliendo con el mandamiento bíblico de congregarnos. Todos los hijos de Dios tenemos el mandato de congregarnos, y lo que sabemos en la historia de la iglesia es que a pesar de que los amenazaban de muerte, o sea, si te reunías con otros cristianos te mataban, aún así los cristianos se reunían a escondidas para no perder la vida, pero se reunían. Muchos mártires cristianos fueron tomados o atrapados en reuniones de oración, en reuniones de la iglesia. Los encontraban, los agarraban a todos, los echaban a las fieras, los prendían como velas vivientes, hogueras, los torturaban, los decapitaban, los aserraban, muchísimas cosas. Ellos sabían que les podía costar la vida congregarse y aún así se congregaban. Ahora, por otra parte, Pablo nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entendemos que la situación puede ser aún un tanto insegura, ¿verdad? Porque aunque cumplamos con todos los lineamientos de seguridad sanitaria, nada garantiza que ninguno de nosotros se va a contagiar, ¿verdad? Esperemos que si aquí tenemos todo, ¿verdad? Que si el gel y le llaman a estas charcas donde entras y mojas las suelas de tus zapatos para desinfectarlas y cubrimos con todo el proceso de sanitización y todo eso, aún así eso no significa que no te vas a enfermar, ¿verdad? Todos vamos a estar expuestos en cierta forma a un posible contagio. Igual que cuando sales a la calle a comprar alimentos, igual cuando sales a la calle a trabajar, ¿verdad? Entonces necesitamos saber quiénes en Árbol Plantado tienen la conciencia tranquila para venir a congregarse físicamente si cumplimos con todos los lineamientos de seguridad sanitaria que nuestra autoridad nos dé. Necesitamos saber quiénes. ¿Por qué? Porque si vamos a abrir otra vez aquí el local para recibir a nuestros hermanos en Cristo, tiene que haber personas sirviendo, ¿verdad? Por ejemplo, los ujieres. Para poder organizar qué ujieres estarían sirviendo, tenemos que saber qué ujieres estarían dispuestos a venir. Vamos a poner otra vez la alabanza. Bueno, hay que saber quiénes de la alabanza tienen una conciencia tranquila, una conciencia libre al venir. Digo, se entiende que haya padres de familia que digan, es que mis niños están enfermos
y si yo me contagio y los contagio a ellos, les puede costar la vida, yo no me siento a gusto ir a congregarme, no hay ningún problema, ¿verdad? Eso obviamente queda por el momento a tu criterio porque no es una situación totalmente segura. Pero tenemos que entender esto. Si nos dicen, por ejemplo, como algunos pronósticos que han dado las autoridades, que el COVID-19 se quedará con nosotros 2 años, la pregunta es, ¿vas a dejar de congregarte 2 años? Eso ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Así que necesito que lo veas desde la perspectiva bíblica. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y correr riesgos medidos y controlados, ¿verdad? Si Dios ha ordenado que te enfermes, por más que te cuides, te vas a enfermar. Si Dios ordenó que no te enfermas, no te vas a enfermar. Pero no podemos ser negligentes, ¿verdad? Puesto que no sabemos lo que Dios ha ordenado. Me puedes decir, pues yo ni me cuido y le toso a todos en la boca y en la cara, que al cabo no me enfermo si Dios no quiere. Claro que no te vas a enfermar si Dios no quiere, pero tú no sabes qué es lo que Dios quiere. Y en ninguna manera puedes irte al extremo de ser negligente, porque ya estás faltando a otro mandamiento, ¿verdad? A otro requisito de la vida cristiana. Entonces, piensa esto. ¿Estarías dispuesto a venir a congregarte en árbol plantado si cumplimos con los lineamientos? ¿Tu conciencia está tranquila? Bueno, queremos que lo digas. Y por eso diseñamos otra encuesta. Esta encuesta que le pido por favor a los diáconos que les envíen en este momento, esta encuesta está diseñada solamente para entender si tú estarías dispuesto a venir a congregarte y si estás dispuesto porque tienes la conciencia limpia, ¿cuál sería tu situación? ¿Tienes problemas en venir tú solo? ¿Vendrías pero acompañado de tu familia? ¿O tienes algún congregante en tu casa que también se vendría a congregar físicamente? Bueno, hay que registrarlo, ¿verdad? Si dices, no, es que yo no me siento bien, no voy a venir físicamente, bueno, retroaliméntanos, explícanos cuáles son las razones. Se entiende ahorita perfectamente que no quieras venir, ¿verdad? Pero quizás es algo que nosotros podamos solucionar aquí físicamente en el auditorio para que tú puedas venir a congregarte. O sea, queremos eliminar los impedimentos que estén a nuestro alcance para que podamos cumplir con el mandato bíblico de congregarnos. Es indispensable que la iglesia se congregue y ya tenemos mucho tiempo sin hacerlo. Pero obviamente no lo vamos a hacer si no cumplimos con lo que la ley determina. Entonces, esa encuesta que les mandan los diáconos tiene que ser llenada de forma individual. O sea, la encuesta de la situación del COVID-19 se llena una por domicilio, ¿verdad? Pero esta segunda, del de regreso a la normalidad, no, se debe llenar por cada miembro de la iglesia o por cada congregante que pertenece a una familia donde hay miembros de la iglesia. Ejemplo, si tú eres miembro de la iglesia, hombre, el esposo, y tu esposa no, pero tu esposa normalmente te acompaña, y si vienes tú, viene ella, entonces llenas la encuesta tú y llenas la encuesta tu esposa. Y si tus hijos van a venir, son mayores de 15 años o mayores de edad, bueno, también ellos tienen que llenar cada uno su encuesta. Necesitamos saber cada persona que estaría dispuesta a venir a congregarse. Eso nos va a dar la base para poder planear todo lo que se requiere, organizar equipos, definir las compras necesarias, procedimientos que se tienen que realizar para poder mantener este lugar desinfectado y de esa encuesta lo vamos a obtener. Así que ya estamos empezando a trabajar en ese sentido. Lo primero que necesitamos es que nos digas qué onda contigo, ¿verdad? ¿Vendrías o no? Hasta ahora, las autoridades no nos han requerido, todavía no está definido, que está prohibida la entrada a personas de la tercera edad. Es recomendable que no vengan por el riesgo de lo que se exponen, ¿verdad? Así que hasta que las autoridades definan si es obligatorio o no, pondremos en claro esas reglas. Por eso en la encuesta dice, si cumplimos con todos los lineamientos de seguridad sanitaria, ¿estarías dispuesto a venir? Y vamos a empezar solamente con los domingos. Los miércoles todavía no. Necesitamos ir tomando esto con el debido respeto, la debida precaución, para no ser negligentes y provocar nosotros mismos un contagio. Así que por lo pronto vamos a regresar solamente los domingos, que es nuestra obligación como cristianos, congregarnos cada 7 días, ¿verdad? Conforme vaya avanzando la situación, determinaremos cuándo es el momento de también abrir las puertas para los miércoles. Los miércoles entonces no va a haber nadie aquí más que los que somos necesarios para la transmisión, y los domingos, según la información que obtengamos de esa encuesta, empezaremos a tomar decisiones para determinar, una vez que las autoridades den luz verde, cómo reabrir las puertas.
Ahora, si tienes alguna duda llenando esa encuesta, por favor, escríbele a tu diácono en WhatsApp y hazle la pregunta a él. Seguramente va a poder responderte. Se requiere que pongas información simple, tu nombre, fecha de nacimiento. ¿Para qué? Pues para poder identificar cuáles son los grupos vulnerables según las edades, según los lineamientos que nos dé la autoridad. Los apellidos de tu familia para poder agrupar a cada uno por familias y poder organizarnos. Si vendrías acompañado de alguien más, tú solo o definitivamente no podrías venir. Toda esa información va a ser muy útil para nosotros. También les encargo, por favor, que sea a la brevedad. Necesitamos definir todo lo que se requiere para prepararnos para el regreso a la nueva normalidad. Y bueno, eso es todo. No se les olvide ofrendar para que este lugar siga funcionando, más sabiendo que estamos próximos a reintegrarnos. Analiza bien tu conciencia, no hagas nada que no provenga de fe, o sea, no te expongas a ti mismo si tienes temor todavía, si te sientes inseguro y sientes como que te estás arriesgando, pero como que ya lo vas a hacer. No lo hagas mejor. Primero busca estar en paz contigo mismo en los asuntos bíblicos, cuál es tu responsabilidad, y si sientes que no estás muy seguro, bueno, habla con alguno de los diáconos o escríbenos, haznos entender tu situación para ver cómo te ayudamos a resolverla. Tenemos la obligación de congregarnos, pero también hay que medir los riesgos, ¿verdad? Así que les encargo mucho esa información. Es todo. Si Dios quiere, entonces nos vemos igualmente en línea el próximo miércoles. Aún no hay fecha para reapertura, ¿verdad? Necesitamos la información, la señal de las autoridades y entonces publicaremos. Lo que estamos pidiendo ahorita es información para anticiparnos. Gracias a todos por su cooperación y si Dios quiere nos vemos entonces en la próxima reunión.